Pues nada, te damos un abrazo virtual. Estás en la distancia, pero es como si estuvieras aquí en Albacete con nosotros, con esta sala llena de gente que ha venido a verte y a sentirte de cerca, y también, bueno, pues con todos los internautas, como llamamos nosotros, que todos los lunes y todos los jueves se conectan a través de la plataforma. Tenemos al otro lado a Virgilio Cencerrado, que como siempre es el precursor, el autor y el que hace posible que gracias a las nuevas tecnologías podamos tener hoy aquí a Marina Sanz Martín. Marina, estamos encantados de tenerte aquí con nosotros. Bueno, yo me he apuntado porque tienes un currículum tan sumamente grande, una experiencia, pues que la verdad es que me deja asombrada, porque vemos gente tan joven y dices, madre mía, la cantidad de cosas que has hecho, las experiencias que habrás vivido, los conocimientos que has adquirido y que has descubierto, y lo afortunados que somos porque ahora nos vas a trasladar una charla sumamente interesante. Pero yo quería dar 2 datos o 3 al margen de lo que es el currículum académico. Tenemos que decir que es de Albacete, te sientes orgullosísima de esa tierra, y también quería ella puntualizar algo que me hizo mucho hincapié y me dijo, di que bueno, he estado 10 años dentro del grupo de Scout de Calasanz, donde despertaron ellos lo que es mi vocación, mi interés, mi amor por la naturaleza, y sobre todo ahí es cuando te decantaste y dijiste, pues yo voy a estudiar, cómo no, y voy a ser una apasionada del mundo marino, del fondo marino, que es a lo que te dedicas desde hace muchísimos años. Despertó, como decimos, esa vocación. Realizó su tesis doctoral, no sé si retumba mucho, Virgilio, o lo escuchan bien ustedes. Se escucha, ¿no? Realizó su tesis doctoral en el Océano Ártico, en la Universidad de Noruega y Groenlandia. Se ha embarcado en más de 6 ocasiones en el mar, y ahora hay que decir que se dedica un poco a la parte de la ciencia importantísima y está dedicada al modelado y algoritmo de distribución de especies. Trabaja especializada en el Mediterráneo y nos va a hablar, por tanto, de las especies del Mediterráneo y del cambio climático. Ha trabajado en la Universidad Católica de Valencia, hizo el máster en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, máster en cambio climático, doctora por la Universidad de Barcelona en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, y es también, en este momento, está haciendo su tesis postdoctoral en el Centro Oceanográfico de Baleares. No sé si me he dejado algo, Marina, si me he dejado algo académico, tú ahora, por favor, nos lo amplías. Te vamos a dar un fuerte abrazo, un aplauso grandísimo, y virtualmente nos metemos allí donde tú estás, desde aquí, desde tu tierra. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todo el mundo por venir. Me hace especial ilusión, la verdad, esta charla. Y bueno, contaros que sí, hice mi tesis doctoral en la Universidad de Barcelona y en el y en el Instituto Español de Estudios Avanzados, en el IMEDEA de Baleares. Y ahora trabajo como investigadora postdoctoral y estoy realizando una estancia en la Universidad de Stanford, en Monterrey, en California. Y hace unos meses estuve en la Universidad de Stony Brook, en Nueva York. Está siendo un año y medio, va a ser un año y medio intenso, de pasar mucho tiempo en Estados Unidos, pero estoy muy contenta y estoy muy contenta también de que hayáis venido. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, os voy a contar un poquito mi trayectoria porque creo que es interesante, y después nos centraremos en toda la parte del Mediterráneo, que es a lo que actualmente me dedico. En primer lugar, quería agradecer a todo el equipo de trabajo con el que estoy ahora mismo, que es una gente, uy, a ver si se pasan las diapositivas, aquí, que es una gente maravillosa con la que estoy muy a gusto y trabajamos muy bien, es un equipo fantástico. Y cuando hablamos de ciencia, solemos personalizar a veces mucho, y es importante tener en cuenta que detrás de cada trabajo, detrás de cada estudio, hay mucha gente trabajando, poniendo mucho esfuerzo, tomando datos, analizando tanto trabajo de campo, trabajo de calle, de entrevistas, o trabajo de ordenador, de laboratorio. Es una cantidad ingente de personal, y me gustaría, en primer lugar, agradecerles a todo mi equipo, al equipo Greco que se llama, su trabajo.
Yo en particular estoy liderando el proyecto Clisartes, que es un proyecto sobre estrategias y medidas de adaptación climáticamente inteligentes para el mar Mediterráneo y en concreto cómo las especies están cambiando su distribución en el mar Mediterráneo. Y en colaboración también trabajo con otros 2 proyectos, Badapes y Biotrans, de los que os hablaré un poquito más adelante, que tienen sus correspondientes logos y sus correspondientes financiaciones, que es importante también agradecer y reconocer esas fuentes. Y bueno, yo comencé mi tesis doctoral y mi investigación en el Océano Ártico. Posteriormente estuve trabajando en temas de microplásticos y microalgas y microfibras, perdón, y actualmente focalizo mi trabajo en el mar Mediterráneo. No voy a profundizar mucho en detalles del Ártico ni de microplásticos, pero bueno, quería enseñaros algunas fotos y un resumen muy rápido de lo que he estado haciendo. He realizado investigaciones sobre cómo el CO2, experimentos de CO2 y mucho trabajo de campo. Pasé 6 meses en Groenlandia haciendo trabajo de campo y unos 4 meses en Svalbard, en unas islas al norte en el Océano Ártico, evaluando y analizando cómo el aumento de CO2 está afectando al fitoplancton del Océano Ártico, cómo el CO2 estimula la producción de oxígeno en el Océano Ártico y la fotosíntesis, tanto en microplancton, en el zooplancton pequeñito, como en macroalgas, estas algas que vemos aquí en la imagen de arriba. Es uno de los experimentos que hicimos durante un mes entero con algas del Océano Ártico. Las llevamos a Mallorca y las incubamos allí en unas cámaras de temperatura, manteniéndolas a una temperatura controlada y estimulándolas con CO2 para ver cómo responden. De manera similar, en el Océano Ártico cogíamos agua y la poníamos en unas incubadoras en la superficie de los barcos con agua circulando de superficie, la exponíamos a mayores concentraciones de CO2 para evaluar cómo el fitoplancton durante su floración, que es este gráfico que vemos aquí abajo, que vemos fitoplancton bloom, eso es la floración del fitoplancton, y cómo el fitoplancton cuando crece y se pone el agua muy verde, en esos momentos es cuando está limitada por dióxido de carbono. No voy a entrar mucho, pero bueno, quería daros unas pinceladas sobre este tipo de cosas. Y actualmente trabajo más bien en cambios de distribución de especies y cambios en la estacionalidad de las especies, cómo afecta el cambio de las estaciones. Y bueno, aquí algunas fotos del Océano Ártico porque sobre todo en honor a mi madre que le gusta mucho que las enseñe y digo, bueno, venga, yo me animo y os enseño unas cuantas imágenes. Este es el barco oceanográfico Helmer Hansen, que es en el que hacíamos la gran mayoría de las campañas. Esta imagen es de noche, durante el invierno, la noche polar, que son 24 horas de noche completamente absolutas, es noche cerrada y es alucinante. Te levantas a las 12 de la mañana y es completamente oscuro, noche cerrada y menos mal que tienes un horario, que tienes unas horas de comidas, de cenas, porque si no sería imposible mantener un ritmo y una salud mental adecuada. Y luego durante el verano, de nuevo, tenemos 4 meses enteros de luz perpetua, el sol de medianoche que le llaman. Y todo lo que he estado investigando son cómo estos cambios cómo estos cambios en las estaciones y en el CO2 afectan a las comunidades de plancton. Esta es una de las maneras en las que se muestrea el agua de mar en el Océano Ártico. Lo que tenemos esta es una sala con un CTD que se llama, que es un equipo que baja a grandes profundidades y se van abriendo las botellas. Estas botellas que veis aquí de teflón van abriéndose a diferentes profundidades y van capturando agua y bueno, el CTD baja hasta el fondo y en la subida es cuando van cerrando las botellas. Tú estás delante de un ordenador viendo todo el perfil con una barbaridad de información de oxígeno, de nutrientes, de clorofila, que es como el fitoplancton, una manera de analizar el fitoplancton.
y vas decidiendo qué botellas y qué profundidades necesitas. Sube la roseta para arriba y aquí en esta imagen vemos cómo estamos muestreando y recogiendo el agua y guardándola con estas botellas que son para medir oxígeno, que es la primera medida que se tiene que hacer nada más salir porque es muy sensible y es muy difícil, es difícil de analizar. Este es el equipo de trabajo que teníamos. Estas fotos son de 2014 y bueno, así fue como empecé mis andanzas. Esta imagen de aquí que se ha añadido es cómo el CTD sale de esta sala, se lanza a través de una grúa y luego, menos mal que se cierra la compuerta y no nos congelamos de frío porque si no estaríamos expuestas todo el tiempo a unas temperaturas infernales. Bueno, infernales no, al contrario, muertas de frío. Esta es una de las incubaciones que realizábamos y bueno, ahora se ve muy bien porque debía hacer un buen día, pero otros de los días llegabas a los experimentos y te los encontrabas completamente congelados, con unos bloques de hielo impresionantes. El agua circula por esta zona y de esta manera ponemos a incubar el fitoplancton y vemos cuánto oxígeno produce en 24 horas y cuánto oxígeno consume para analizar el metabolismo, para analizar cuánta fotosíntesis hay y cuánta respiración tenemos y cómo el CO2 está cambiando estas tasas metabólicas y qué consecuencias está teniendo en el océano Ártico. El océano Ártico, tanto el océano Ártico como el mar Mediterráneo, una de las preguntas que yo me planteé es ¿qué tienen en común el Ártico y el Mediterráneo? Pues el Ártico y el Mediterráneo son dos zonas que se están calentando a una velocidad tremenda, mucho más rápido que cualquier otra de las zonas que otras zonas a nivel global, que otros océanos. Y este cambio climático está indudablemente producido por los efectos de la revolución industrial, por la emisión de gases de efecto invernadero. No hay duda sobre ello, hay un consenso actualmente mundial de todo el personal científico del mundo en este hecho, que el ser humano, que las emisiones del ser humano que estamos produciendo se están causando aumentos de emisiones de efecto invernadero que están teniendo consecuencias para los ecosistemas marinos, también los terrestres, pero en este caso hoy vamos a hablar de cómo afecta el cambio climático a los ecosistemas marinos. Y bueno, es una de las que el ser humano es responsable de todo ello, es indudable. Y tanto el océano Ártico como el mar Mediterráneo son dos ecosistemas altamente vulnerables al cambio climático, que es por ello por lo que cuando pensamos ¿qué tiene que ver el Ártico con el Mediterráneo? Pues sí, hay muchas cosas que nos unen y el Ártico es un icono del cambio climático, pero no podemos olvidarnos que el Mediterráneo también lo es. Y el Mediterráneo también está sufriendo las consecuencias del cambio climático y no podemos mirar hacia otro lado. Y ahora os contaré más adelante qué estamos haciendo para avanzar en todo esto. En este gráfico que veis aquí tenemos desde anteriormente a la Revolución Industrial hasta a día de hoy. ¿Cómo ha cambiado la temperatura? En las barras podemos ver la temperatura y cómo hemos pasado de tener años más fríos a tener años más cálidos en comparación con el promedio anual. Y en la línea gris lo que vemos es cómo aumenta el CO2, cómo está aumentando el CO2 promedio en el agua de mar, que hemos pasado de tener 280 partes por millón a tener 420. Es un cambio muy importante. Todas estas fuentes de datos provienen de la NOAA, que es un organismo de investigación muy relevante en Estados Unidos, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Son todo un icono para la investigación oceanográfica y bueno, ahora mismo están teniendo una situación muy difícil a nivel económica y a nivel de personal y de financiación debido a la nueva administración que tiene Estados Unidos.
Y bueno, aquí remarcar que NOAA, cuando incluyo las referencias, esto quiere decir que es la fuente de datos de la que sale cada uno de los gráficos que voy a presentar. Me parece importante remarcar esto porque ahora mismo estamos en un momento en el que las noticias falsas están completamente a la orden del día. Antes de ayer me mandaron un vídeo sobre una orca y yo dije, bueno, este vídeo me parece un poco raro. ¿Cuál es la fuente de datos? ¿De dónde viene? Porque no lo firmaba nadie, se me hacía muy raro. Y al rato ya me dijeron, oye, que no, que esto que es un vídeo falso, que ha sido modificado y que no podemos fiarnos de ese vídeo. Entonces, por eso es tan importante conocer la fuente de los datos y si hay algo que os interese especialmente, es sencillo, se pone el nombre, pones el nombre y el año de la publicación científica o este gráfico, por ejemplo, pones NOAA, dióxido de carbono, temperatura y verás la fuente de estos datos. Ahora mismo en esta era que tenemos de tecnologías podemos saber qué es cierto y qué no es cierto y de dónde viene la información que alguien nos está facilitando, si tiene una base científica o de dónde sale cada cosa. Por eso quería remarcar un poquito esto. Y bueno, el océano Ártico, el aumento de CO2 y el aumento de otros gases de efecto invernadero está produciendo un aumento de las temperaturas que está dando lugar, por ejemplo, una de las muchas cosas es el aumento del deshielo, sobre todo del hielo permanente en el océano Ártico. Y podemos ver, por ejemplo, que en 1984 el hielo tenía una permanencia de más de 4 años, o sea, era un hielo antiguo, muy antiguo, y recientemente, en los últimos años, esta capa de hielo de más de 4 años de duración, eso quiere decir que no se deshiela al llegar la primavera y el verano, sino que es un hielo que se mantiene. Cada vez más estamos viendo que el océano Ártico está perdiendo su capa de hielo permanente durante el verano, lo cual está abriendo, está produciendo muchos cambios a nivel de los ecosistemas y una de las cosas es que bueno, los países del hemisferio norte que lindan con el océano Ártico, bueno, se están frotando las manos porque se va a abrir una nueva vía de paso y de transporte en todo el océano Ártico. Esto tiene consecuencias tanto para explotación pesquera como para los recursos marinos. Va a ser los próximos años en el océano Ártico, yo miro con mucha atención porque va a ser muy relevante los próximos años, puesto que actualmente la línea y la trayectoria que llevamos no parece que vaya a cambiar mucho. Siento traer malas noticias, pero no parece que vayamos a tener grandes cambios sociales, a no ser que consigamos concienciar a la población y consigamos que la ciencia llegue y llegue allá donde tiene que llegar. Entonces, bueno, ¿qué sucede con el calentamiento global? Las temperaturas están subiendo y las especies se están moviendo. Cuando hablamos de que las especies se mueven, quiere decir que evaluamos el centro de la población a nivel de cada especie en muchas zonas del mundo y se analiza y se estima cómo cambia esa población a lo largo de los años, utilizando series temporales muy largas, lo más largas posibles, lo cual consume muchos recursos, pero es la única manera de poder evaluar cómo el cambio climático está impactando en las poblaciones y en los ecosistemas. Uno de los estudios recientes lo que nos indica es que las especies pelágicas, que son aquellas que se mueven, estas de aquí, como este pez que tenemos aquí, están cambiando su distribución unos 52 kilómetros por década. Y las especies que habitan en el fondo del mar, que habitan pegadas a las superficies del mar, a las superficies de las rocas, al fondo marino, también se están desplazando unos 29 kilómetros década. Cuando hablamos de desplazamiento nos referimos a que el centro de la población se mueve, que cada vez encontramos menos especies en zonas más al sur, en zonas cerca del Ecuador, y encontramos mayor abundancia de especies en las zonas más al norte hacia los polos. Por eso
hablamos de una expansión de especies marinas hacia las zonas polares. Y ya hemos visto que entre el 25 y el 85% de las especies están cambiando su distribución. Y esto tiene importantes consecuencias para los ecosistemas, que lo que sucede son unos desafíos muy importantes para el sector pesquero, y esto tiene consecuencias en las comunidades humanas y en cómo nos relacionamos con los recursos marinos, puesto que, en último lugar, los consumimos. Por ejemplo, aquí os presento unos estudios que analizan, sobre todo si veis el gráfico, la mayor abundancia de estudios están localizados en las zonas, en el hemisferio norte, en el norte global. Hay pocos datos del continente de América del Sur, del continente africano, pero tanto en Oceanía como en el continente europeo, en el este asiático y en el norte de América, sí hay datos que nos indican que las especies se están desplazando hacia altas latitudes y están teniendo también cambios en la profundidad. Estas especies se ha visto que están presentando respuestas importantes a los cambios, a la velocidad del cambio climático, a cómo el cambio climático está acelerándose y está aumentando su velocidad. Un poquito más adelante hablaremos de qué es en concreto la velocidad del cambio climático, cómo se define. Y los modelos de proyecciones que estiman cómo van a ser esos cambios de cara al futuro indican que estos cambios en las poblaciones van a seguir aumentando. Se espera que siga aumentando en los escenarios que se llaman escenarios. Se plantean diferentes escenarios sobre cómo estamos respondiendo al cambio climático, y la gran mayoría de escenarios son business as usual, que quiere decir que seguimos un poco como siempre, sin grandes cambios, y esto produce que las especies sigan desplazándose y podamos saber que en un futuro, cómo van a ser esos cambios en un futuro. En el gráfico de la derecha, lo que vemos es cómo las especies cambian su distribución trasera, que le llaman. En inglés queda mejor trailing, pero en español a veces es difícil encontrar la traducción de algunos conceptos en castellano. En este caso nos referimos, en la primera gráfica de aquí, no sé si veis mi puntero, no sé si lo estáis viendo, pero bueno, en la primera gráfica de barras, lo que vemos es la parte trasera de la población, como el final de la población, la parte central y la parte delantera de la población. Y vemos que la parte trasera cada vez está cambiando menos, y la parte delantera de la población, de muchas poblaciones, esto es un estudio global de unas 200 especies, vemos que la parte delantera de la población está cambiando en su mayoría, y que la dirección de esos cambios son hacia zonas más frías, en promedio, o sea, hacia zonas polares en este caso. Y también también se han encontrado en este estudio global de Malin Pinsky, que es un investigador de Estados Unidos, este es un estudio global, y nos presentan que efectivamente también está habiendo cambios en la profundidad, lo cual quiere decir que las especies se están desplazando en la columna de agua. A ver, A nivel mundial, otro de los estudios de Jorge García Molinos, que es un investigador que trabaja en Japón, en la Universidad de Hokkaido, con el que yo trabajo. Uy, ¿puede ser que hayáis dejado de verme? No. ¿Pero veis bien la pantalla? No, creo que tengo que compartirla, ¿puede ser? No sé si me la he... Vale, ahí. Perfecto. Entonces, ahora no os veo yo. Me cachis en la mar. Esperar un momento, que yo quiero poder veros. A ver. A ver. Un minuto, que de pronto me habéis desaparecido de la pantalla y a mí me gusta poder veros. Ay, ¿por qué? Ahora son grandes. A ver, un minuto, ¿eh? A ver.
Ahora, Vale. ahí sí que os veo. Bueno, os hablaba de este estudio de Jorge García Molinos, un investigador de la Universidad de Hokkaido, que analizó cómo en el primer gráfico, en el primer mapa, vemos cuál es la riqueza mundial en todos los océanos de especies, cómo era la riqueza de especies en 2006. Y bueno, la riqueza es un concepto, es una métrica que se utiliza para determinar el criterio de conservación de los hábitats, para determinar cómo de saludable es un ecosistema y cuánta biodiversidad tiene. Y vemos que en las zonas cerca del Ecuador, en el primer mapa de la izquierda, que es un mapa de cuál es la distribución de las especies en 2006, vemos que en el Ecuador tenemos tenemos menos especies tenemos más especies y que conforme nos desplazamos hacia los polos, las especies, el número de especies, la riqueza de especies va disminuyendo. Estos datos se proyectaron de cara a 2100, incluyendo los cambios de temperatura que están habiendo, y estos son utilizando los escenarios que mencionaba anteriormente, de emisiones, y lo que vemos es que la respuesta que vemos es que en las zonas ecuatoriales la riqueza de especies va a disminuir y las especies están aumentando en las zonas hacia los polos, como hemos visto anteriormente. Y esto está relacionado con la velocidad del cambio climático y tiene importantes implicaciones a nivel pesquero, que veremos un poquito más adelante. Aquí, por ejemplo, este es un estudio llevado a cabo en el continente de América del Norte y vemos cómo el bacalao del Pacífico, la langosta americana y la raya gigante. Para este estudio analizan cómo se desplazan las poblaciones de estas especies y vemos que mayoritariamente puede haber unos patrones de desplazamiento hacia el norte, pero que a nivel regional los patrones comienzan a ser distintos, que es importante tener en cuenta no solamente estudios globales que nos impactan y de los cuales podemos obtener mucha información, pero que a escala regional también es importante conocer cómo cambian determinadas especies, en este caso especies de interés pesquero, y por qué motivos se están desplazando. Este estudio de Antonio Punzón, un investigador del Centro Oceanográfico de Santander, en colaboración con nuestro equipo, analizaron cómo han cambiado las especies demersales, que son aquellas que habitan entre los 50 y los 800 metros de profundidad en toda esa columna de agua, cómo cambian estas especies en el mar Cantábrico. Estos muestreos son desde 1983. Tenemos que tener en cuenta, de nuevo, la importancia de mantener series temporales largas para poder continuar haciendo estudios comparativos y retrospectivos hacia el pasado. Y aquí lo que vemos es que en azul tenemos las comunidades de aguas más frías, en amarillo las comunidades de aguas más templadas y en rojo las comunidades de aguas más calientes, que tienen preferencia, que suelen habitar diferentes aguas a diferentes temperaturas. Y lo que vemos es que las especies de preferencia por aguas más frías se están contrayendo en el Cantábrico, mientras que las especies de preferencia de aguas más calientes se están expandiendo. Y estos cambios están sucediendo a mayor velocidad. Las comunidades de aguas más calientes, las rojas, se están expandiendo a 250 kilómetros al año, incluso, hasta esa tasa de cambio, que es bastante alto. Uy, aquí yo pensaba que tenía... Ah, no, se me ha movido. Bueno, luego os lo presentaré. Son unas fotos sobre cómo se analizan estas especies de pesca, pero ahora las veremos. El cambio climático, una de las maneras de analizar el cambio climático es estudiar su velocidad, cómo cambia las isotermas de temperatura. Los satélites, a través de las medidas satelitales, podemos saber cuál es la temperatura de la superficie del mar y también la temperatura en aguas más profundas, en todas las capas del océano. Este es un estudio que publiqué el año pasado
que nos muestra la velocidad del cambio climático en el Mediterráneo occidental, en toda nuestra costa. Y vemos que al sur de Baleares, al sur de las Islas Baleares, la velocidad del cambio climático es mayor, y también en el Golfo de Valencia, si veis este mapa que tenemos aquí. Esta métrica es una métrica que lo que analiza es cómo las isotermas de temperatura se están desplazando entre 1987 y 2019. Y analizamos cómo cambian las isotermas de temperatura, y estas isotermas están altamente relacionadas con el cambio de distribución de las especies. Cabe esperar, y es una métrica que se utiliza para estimar cómo las especies van a cambiar su distribución, y están cambiando, en este caso, están cambiando. Este es un estudio de cambio climático contemporáneo, que se llama, que quiere decir que estamos analizando los últimos 30 años, 25-30 años. En este estudio analizábamos la hipótesis de meridionalización, que se dice que no es nada fácil de decir. Y lo que hacemos es testar cómo la abundancia de la fauna nativa cambia en función de sus afinidades más hacia el sur. Es decir, las especies que tienen preferencia o que tienen características del sur del Mediterráneo, cómo están cambiando su abundancia. Hay estudios que indicaban anteriormente que la mayoría de las especies se iban a desplazar hacia el norte del mar Mediterráneo, pero el mar Mediterráneo es un mar cerrado, es una cuenca semicerrada, solo está conectada a través del estrecho de Gibraltar por 20 kilómetros, que es muy poquito. Es un callejón sin salida, el mar Mediterráneo, o con una salida muy pequeña. Entonces, esta hipótesis de que las especies van a desplazarse hacia el norte, bueno, teníamos nuestras dudas de que esto fuese a ser así, y estábamos muy interesadas en ver cuál es el patrón de cambio de las especies en esta región. Este polígono que veis aquí en blanco es nuestra zona de estudio para las especies, y esas flechitas que veis aquí no son un banco de tiburón martillo, aunque pueden parecerlo. En el mar Mediterráneo no tenemos tiburones martillo. Esas flechitas que tenemos aquí, lo que son trayectorias climáticas. Es una manera de analizar y de representar hacia dónde cabe esperar que se muevan las especies. Si veis, no es un patrón completamente hacia el norte ni completamente hacia el sur, sino que es un patrón complejo, donde el Golfo de Valencia presenta mayores velocidades de cambio climático, y todo el sur de las Islas Baleares también. Encontramos zonas de menos velocidad climática y zonas más estables en el Golfo de León, al norte, al sur de Francia, y en el Mar de Alborán, en toda la costa de Andalucía. ¿De dónde vienen los datos? Estos datos, para analizar, los datos anteriores vienen de datos satelitales, y los que os voy a mostrar a continuación sobre las especies marinas son datos que nuestro equipo se embarca todos los años en numerosas campañas de investigación. En este caso, los datos que usamos se embarcan en junio. El estudio anterior se embarcaban durante la época de otoño. Se embarca muchísima gente, y muchísima gente analiza con pesca de arrastre. Se pescan las comunidades marinas con pesca de arrastre, y se analizan una barbaridad de información biológica de muchas especies. Y bueno, aquí tenéis dos equipos de trabajo analizando uno por uno, pescado a pescado, analizando qué especie es, cómo son las gónadas, cuál es su tamaño, cuál es su peso. Se analizan una barbaridad de datos. Y en este caso yo lo que he utilizado es la abundancia, el número total de especies en cada punto de muestreo, y analizamos también a qué temperatura se encuentran esas especies y qué preferencias por la temperatura suelen tener en toda la serie temporal de unos 25 años. Y una de las conclusiones a las que hemos llegado, en uno de los resultados, es que las especies están desplazando su centro de gravedad
que en este caso muchas de ellas tienen un centro de gravedad promedio enfrente de las costas de Castellón y del Delta del Ebro, vemos que en los últimos 25 años las especies se están desplazando hacia el suroeste, hacia el Golfo de Alicante. Estas flechas de aquí, en el primer gráfico vemos cómo vemos diferentes cambios en latitud. En naranja tendremos los cambios en latitud, en azul los cambios en longitud, en naranja y azul los cambios en latitud y longitud, y en verde cambios en latitud, longitud y profundidad. Este sería el primer mapa que vemos ahí. Un 25% de especies se están desplazando hacia el suroeste de manera significativa, o sea, estadísticamente significativo. No quiere decir que este cambio es consistente a lo largo de toda nuestra serie temporal. Y en el segundo mapa de la derecha, lo que tenemos es que lo que observamos son cambios de distribución de especies en profundidad. Un 16% de las especies se está desplazando hacia aguas más someras, algunas hacia aguas más profundas, pero en su mayoría vemos que se están desplazando hacia aguas más someras. Estudios previos indicaban que las especies se están desplazando a nivel mundial hacia aguas más profundas, buscando aguas más frías. Pero en nuestro estudio sobre la costa española, lo que vemos es que predominan los cambios hacia aguas más someras y pensamos que es muy probable que se deba al cambio de la batimetría. La batimetría es cómo de profundo es el mar en nuestras costas, y a medida en que las especies se desplazan hacia el suroeste, hacia el Golfo de Alicante, el fondo va perdiendo profundidad, y esto hace que las especies necesiten moverse y perder también profundidad. No tanto en busca de aguas más frías, sino como consecuencia del cambio hacia el suroeste. Y lo que hemos visto es que las especies que tienen preferencia por aguas más frías, que solemos encontrarlas en aguas más frías, para eso para saber a qué temperatura, qué preferencia de una especie, cuál es la preferencia de una especie por temperatura, lo que hacemos es analizar el promedio al cual se encuentra una especie, la temperatura promedio y su rango de distribución, es decir, el máximo y el mínimo al cual solemos encontrar cada una de las especies. Y concluimos que las especies de aguas más frías presentan mayores cambios de distribución. Por ejemplo, lo que tenemos aquí son algunas especies: el pargo, el tiburón pinta roja, el pulpo, el yerreto caramel, que es una especie chiquitita, que es como parecido a un boquerón, que se come mucho en Baleares, es muy famosa. En Albacete no tanto, pero en Baleares sí. Todas estas especies son solo unas cuantas de las muchas que estamos viendo cambios en la distribución. Aquí en la parte de abajo de estos mapas tenéis los nombres científicos de cada una de las especies, y lo que hemos analizado son tanto peces como cefalópodos, pulpos, sepia, calamar y crustáceos, gambas, diferentes tipos de crustáceos. Y bueno, con todos estos datos, lo que hacemos es construir unos modelos que relacionan la velocidad del cambio climático con los cambios que estamos viendo de distribución de las especies. Y vemos que el cambio en el centro de la población aumenta a medida en la que aumenta la velocidad del cambio climático. Y estos resultados están mayormente relacionados con especies por preferencias de aguas frías, lo cual nos sorprende. Cabía esperar que fueran las especies de aguas por preferencias más cálidas las que estuvieran respondiendo, como hemos visto a escala global, pero en este caso son las especies de aguas más frías las que presentan mayores cambios. No obstante, las especies de aguas más cálidas sí presentan cambios significativos relacionados con la velocidad del cambio climático, lo cual quiere decir que toda la comunidad está cambiando, no solo aquellas que están mejor adaptadas a las temperaturas cálidas. Esto quiere decir que el cambio en el ecosistema está generalizado y es transversal a muchas especies. Se han analizado unas 102 especies, y de esas 102 especies, 42 de ellas presentan cambios significativos.
lo cual es un 40% de las especies que solemos analizar en 25 años de datos presentan cambios. Y bueno, ahora nos vamos a... Esto tiene profundas implicaciones de las que hablaremos un poquito más adelante. Y ahora nos vamos al puerto, por ejemplo, al puerto de Mazarrón, uno de los muchos puertos de toda España donde se realiza la pesca de arrastre y pesca de pequeña escala. Los barcos, cuando salen a faenar, desembarcan. Las mareas en el Mediterráneo son de un solo día. Las mareas quiere decir como cuándo van a pescar y cuándo vuelven. En el mar Cantábrico las mareas pueden llegar a ser de varios días. Cuando salen a alta mar, a zonas lejanas, pueden ser de meses. Y en el Mediterráneo las mareas son solo de un día. Salen sobre las 4 de la mañana y regresan sobre las 5 de la tarde. Desembarcan toda su captura en las lonjas. Esta es una de las lonjas. Y vemos, aquí se hace una puja y se vende el pescado por subasta. Lo que en este segundo estudio que os voy a presentar, lo que... Uy, me falta aquí una gráfica, me cachis en la mar. Bueno, en este segundo estudio, lo que hemos analizado es cómo los barcos de arrastre, cuánta pesca, cuántas especies y cuántos kilos de pesca se desembarcan en lonja en todos los puertos del Mediterráneo, 33 puertos de la costa española, desde Cataluña hasta Cádiz, desde el norte de Cataluña hasta Cádiz, para 23 especies en 33 puertos. Y lo que es un trabajo en proceso. Para este estudio no os voy a presentar todavía datos definitivos porque estoy trabajando en ellos, pero aquí lo que analizamos es la diferencia en la semana máxima de desembarcos a nivel de semana, porque una de las cosas más interesantes es que cuando salimos a muestrear, no podemos salir todas las semanas a muestrear. En realidad, ¿quién tiene los ojos puestos en el mar de manera diaria? Es el sector pesquero, quien sale a faenar, y gracias a ellos podemos tener datos con mucha más resolución. Entonces, lo que en este estudio lo que estoy haciendo es analizar cómo, si está habiendo atrasos o adelantos de los desembarcos pesqueros relacionados con los cambios en la estacionalidad. Habréis oído que ahora mismo que la primavera está llegando cada vez antes y que el otoño cada vez dura más. ¿Cómo podemos demostrar esto? Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, el de la primavera, tenemos cuántos días por década se está adelantando la primavera. Y vemos que en toda la zona de Cataluña y Baleares encontramos que durante el mes de abril hay adelantos en promedio durante toda nuestra serie temporal de datos de 10 días de adelanto de la primavera. Sin embargo, en el sur, en el mar de Alborán, estos adelantos, no hay tantos adelantos. O sea, los adelantos son cero. Quiere decir que no hay un adelanto significativo durante la primavera. Sin embargo, en otoño lo que observamos es un retraso generalizado de hasta 10 días por década de la llegada del otoño. Entonces vemos que efectivamente hay cambios en la estacionalidad, esa sensación que a veces tenemos de los cambios en el tiempo atmosférico. Es importante diferenciar entre tiempo atmosférico y clima. La diferencia entre tiempo atmosférico y clima es que para el clima tenemos que tener en cuenta series de datos temporales de más de 30 años. Y cuando trabajamos con datos de temperatura, en este caso los datos son de temperatura superficial, de datos satelitales, utilizamos el mayor tiempo posible de series de datos. Tiempo atmosférico, pues serían cambios más bien diarios, que nuestra percepción a veces puede jugarnos malas pasadas, y puede haber una época de muchas lluvias o de mucho frío, como está sucediendo ahora, pero a nivel de toda la serie de datos y de tiempos mayores, de periodos de ventanas de tiempo de 30 años, los cambios sí está habiendo un aumento de la temperatura, y sí está habiendo cambios en la estacionalidad, en la llegada de la primavera y en la llegada del otoño.
En lo que estoy trabajando ahora mismo es en analizar cómo estos cambios en la estacionalidad se relacionan con los desembarcos en Lonja en todos los puertos de España. Voy a ver. Ostras, madre mía, ¿cuánto tiempo llevo? Este era el gráfico que me faltaba. Aquí veremos cómo la Bacaladilla en el Mar de Alborán, cómo está viendo atrasos y retrasos en la Bacaladilla en el Mar de Alborán. Pero estos datos todavía están en proceso, de manera que no son concluyentes. Son una muestra de lo que ahora mismo estoy realizando. Esta sería una imagen de barcos de pequeña escala. Los estudios anteriores que os he presentado son de barcos de mayor escala, de barcos de arrastre, y estos son barcos de pesca artesanal o de pequeña escala. Mi compañera Rachel Cohen, que está trabajando para el proyecto Clisartes, el proyecto que yo lidero, está analizando cómo los desembarcos de los barcos de pequeña escala en cada uno de los puertos de Baleares y de Cataluña, cómo estos desembarcos han cambiado a nivel temporal. Y en muchos puertos estamos encontrando cambios significativos en los desembarcos de las especies y estamos analizando cómo el nivel de protección, las áreas de protección marinas, habréis oído hablar de que es muy importante proteger el mar y establecer zonas de protección, parques nacionales, áreas marinas que restrinjan el uso, tanto el uso humano como la explotación de recursos, la minería, la acuicultura, la pesca. Y entonces en este estudio lo que estamos analizando es si a nivel de puerto, si a nivel de cada puerto de toda la costa y en los desembarcos de barcos de pequeña escala, si las áreas marinas protegidas juegan un papel importante o en realidad esto es importante su protección, pero no vemos una respuesta en los desembarcos, en el impacto de la pesca. Y una de las conclusiones a las que hemos llegado, de nuevo, es un trabajo que todavía no está publicado, todo esto son cosas que todavía no están publicadas y es diferente. Debemos tratarlas de manera distinta. No es lo mismo un estudio que ya ha pasado todo un proceso de revisión académica que un estudio en el que estamos trabajando y que aún no ha sido publicado. Pero os cuento así algunas cositas. Vemos que la llampuga o el dorado presenta cambios importantes relacionados con la temperatura, con los cambios temporales de la temperatura superficial del mar. Y la langosta común, por ejemplo, también está teniendo cambios relevantes relacionados con la temperatura superficial y con el cambio de esta temperatura. Otro de los estudios que está llevando a cabo mi compañero Ian Omedes, dentro del proyecto que yo lidero, es cómo es la exposición de las áreas marinas protegidas de todo el Mediterráneo. Y para ello utilizamos una barbaridad de métricas, desde la velocidad del cambio climático, anomalías de temperatura, fenómenos extremos como las olas de calor a la que ya empezamos prácticamente a acostumbrarnos, y cambios en la estacionalidad, los cambios de primavera y verano que mencionaba antes. Hemos creado un indicador para combinar todas estas métricas climáticas y vemos que que toda la zona oriental del mar Mediterráneo, las áreas marinas protegidas están más expuestas que en la zona occidental, y en el mar de Alborán también vemos una alta exposición, lo cual tiene implicaciones, puesto que actualmente las áreas marinas de protección y toda la gestión que se hace de las zonas protegidas no tiene una perspectiva climática. Actualmente se toman otro tipo de decisiones, se decide en función del hábitat, en función de las especies, pero no se tiene en cuenta el cambio climático a la hora de decidir aquí pongo una zona protegida. Por esto es importante empezar a incorporar el cambio climático en las tomas de decisiones, tanto a nivel de gestión como a nivel político. Y actualmente el trabajo que estoy realizando en la Universidad de Stanford está enfocado en identificar refugios climáticos, es decir, dónde están los refugios climáticos para poder protegerlos, para poder priorizar su protección. Y cuando se establece una zona de protección integral, lo que se llama una zona no-take o zona integral, en la que se restringe por completo la pesca, se restringe por completo la acuicultura, la minería,
se restringe incluso la entrada de personas, la entrada de turismo. Es importante que localicemos estas zonas de estricta protección en zonas que han sido demostradas como refugios climáticos. Actualmente esto no se está haciendo, pero el trabajo que estamos llevando a cabo abre camino para que empecemos a establecer zonas de protección y a priorizar los refugios climáticos, porque ahora mismo van a ser las zonas más beneficiadas y las que realmente van a poder prevenir la extinción de especies. De manera que si protegemos esas zonas, facilitaremos y reduciremos la extinción de determinadas especies que actualmente empiezan a estar en peligro. Como os contaba, este es el trabajo que estoy llevando a cabo en Monterrey, aquí en Monterrey, en California. Gracias a la investigadora Fiorenza Micheli, Nur y Carolina, con la gente con la que trabajo aquí, con la que estoy también especialmente contenta. Y pasamos al sector pesquero. ¿Qué opina el sector pesquero? ¿Cómo ven todo esto los pescadores y las pescadoras? Tenemos menos pescadoras, pero bueno, hay que tener en cuenta que hay mujeres en el mar, no podemos olvidarnos. Y bueno, para esto mis compañeras estamos llevando a cabo, tenemos un equipo multidisciplinar y están llevando a cabo entrevistas al sector pesquero en las Islas Baleares y también en el norte, en Asturias, para analizar cómo el sector pesquero percibe el cambio climático. La pregunta es, ¿ve el sector pesquero los mismos cambios que nosotras vemos en el laboratorio o no? ¿Qué está pasando? Y evaluar y codiseñar medidas de adaptación que vengan que sean codiseñadas tanto por el sector pesquero como por el sector científico y el sector político, que esto es algo que tampoco se está haciendo, que no es habitual, en muchas zonas no es habitual, pero en zonas de Galicia, por ejemplo, sí que hay un tejido social más importante que facilita que este tipo de medidas de adaptación y de medidas de cogestión se lleven a cabo. Y bueno, estamos realizando una barbaridad de entrevistas hablando sobre qué tipo de embarcaciones utilizan, qué estrategias utilizan, cómo perciben la pesca y qué están viendo en el sector pesquero. Y otro de los proyectos en los que colaboro es el proyecto Badapes, que lo que estamos haciendo es desarrollar herramientas para prevenir la maladaptación de las especies del sector pesquero, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo. Actualmente tenemos planes de adaptación al cambio climático estatales cuyo objetivo es integrar el cambio climático en las políticas pesqueras y en los planes de gestión pesqueros. Desde 2023 ya consta como una principal estrategia y es obligatorio empezar a incorporar adaptación y mitigación al cambio climático. También la CGPM, la Comisión General de la Pesca en el Mediterráneo, establece una estrategia para incorporar y fomentar medidas de adaptación al cambio climático. Y bueno, hemos visto en uno de los estudios que hemos llevado a cabo, hemos visto que el Atlántico tiene una mayor capacidad de adaptación económica que el Mediterráneo, puesto que tienen un sector pesquero altamente importante, mientras que el Mediterráneo presenta mayor exposición al cambio climático debido a que las temperaturas superficiales del mar son mayores en el Mediterráneo que en la costa cantábrica. De manera que veremos y estamos observando diferentes adaptaciones, comparando el Atlántico con nuestra costa atlántica, con nuestra costa mediterránea. Y aquí lo que vemos es un índice de la vulnerabilidad. Cómo de vulnerables son las especies. En azul tenemos su exposición al cambio climático, la sensibilidad de estas especies al cambio climático,
la sensibilidad del sector pesquero en naranja y cuál es la capacidad de adaptación de estos sectores. Aquí en el código QR podéis ver uno de los informes que ya hay desarrollados y este es uno de los artículos que tenemos publicados. Y se han propuesto medidas de adaptación de las pesquerías en relación con la gestión, con la política, con la subsistencia, con la diversificación, con la inclusión, con la mejora de las condiciones laborales. Hay una barbaridad de propuestas actuales que favorecen la adaptación y la reducción del riesgo climático de las pesquerías en España. Y actualmente lo que estamos haciendo es tratar de todas estas medidas que estas medidas que os he presentado anteriormente son a nivel estatal, son muy globales y necesitamos aterrarlas y llevarlas a nivel local y ver a nivel local qué está sucediendo e incorporar al sector pesquero y al sector de gestión y de toma de decisiones en estas medidas de adaptación. Porque el cambio climático no solo afecta a las especies, sino que afecta a toda la cadena de valor. Desde los ecosistemas, las especies, el sector pesquero, el procesado de las especies, la comercialización de estas especies y, por último, el consumo de pescado. Y bueno, estamos realizando en Baleares una barbaridad de workshops y de talleres tanto con personal científico como con el sector pesquero para evaluar cuáles son las mejores maneras de hacer esta adaptación, para evaluar qué es importante y qué no. Por ejemplo, la cohesión social tenía una alta importancia en las medidas en la adaptación al cambio climático. Sin embargo, la puntuación era débil, es decir, el estado actual en Baleares tenía una cohesión social baja. Ahora mismo estos son datos que están en proceso de análisis y que no son concluyentes, pero es una muestra del trabajo que estamos haciendo en sistemas ecosociales, es decir, aunando ecología, análisis de poblaciones con la perspectiva social del sector pesquero, incorporando investigadoras del sector social, que en mi caso yo no soy investigadora social, con lo cual no soy la principal líder de este trabajo, pero contribuyo y cada vez más estamos viendo que es fundamental incorporar las ciencias sociales a las ciencias exactas, por así llamarlo, y que no podemos seguir trabajando de manera separada como hasta ahora, sino que es fundamental que creemos equipos interdisciplinares y proyectos y estudios que incorporen ambas perspectivas, porque de lo contrario ya vemos que el cambio climático por sí solo no vamos a lograr cambios si no es involucrando a la población y en concreto a las personas que explotan estos recursos. Y bueno, les hemos entrevistado y hemos visto que hay una barbaridad que hay muchos discursos, hay muchas situaciones. Tienen problema con el relevo generacional. A nivel de investigación, las vedas, por ejemplo, plantean que no están adaptadas al cambio climático, por ejemplo, o a los cambios en la estacionalidad. La normativa es poco flexible, hay mucha burocracia. Todas estas son algunas de las cosas que nos han trasladado y en las que estamos trabajando para poder, en último lugar, codiseñar estrategias de adaptación que incorporen el cambio climático. Y bueno, resumiendo, las especies en el mar Mediterráneo se están desplazando hacia el Golfo de Alicante en respuesta al cambio climático. Esto tiene importantes consecuencias para el sector pesquero y para todo el sector económico que vive de ello, y es importante que co-desarrollemos y codiseñemos estrategias de adaptación incorporando los diferentes actores y las diferentes secciones que forman parte de este puzzle. Y para ello es fundamental tener en cuenta procesos participativos que son clave para la adaptación del cambio climático, no solamente en el sector de la pesca, sino también, por ejemplo, procesos participativos sociales, en el que se creen foros de debate, foros de discusión, como por ejemplo las asambleas climáticas o otro tipo de foros que debatan y que pongan el cambio climático encima de la mesa y cómo queremos
cómo nos vamos a adaptar, cómo vamos a responder y fomentar que esto se abra, que esto sea objeto de abordar de manera conjunta y de manera comunitaria, desde abajo, como se dice, bottom-up, desde abajo hacia arriba, porque vemos que es la única manera de abordar el cambio climático y es fundamental establecer un tejido social que nos ayude a que todo esto empiece a continúe funcionando y que los planes de adaptación y las estrategias de adaptación se lleven a cabo. Y bueno, por último, no podía dejar pasar mencionar a Mari Carmen Fernández Vázquez, que trabajaba en el García del Cid, en el buque García del Cid. Gracias a personas como Mari Carmen se realizan esta investigación, se realizan esta y muchas otras investigaciones. Desgraciadamente, y para conmoción de gran parte de la comunidad científica, en mi caso yo misma, Mari Carmen desapareció en un barco de investigación hace 1 año y medio y estamos conmocionadas, seguimos aterrorizadas y seguimos preocupadas por la situación en la investigación oceanográfica y no podía dejar pasar mencionar a Mari Carmen, mencionar que esto ha sucedido y que bueno, que la investigación no ha avanzado, está completamente cerrada y bueno, y es tremendo. La verdad es que no me puedo permitir no hacer mención a Mari Carmen Fernández porque estamos muy conmocionadas y es fundamental que se hable de ello y es fundamental que a nivel social pongamos encima de la mesa la situación que se vive en los barcos de investigación y en muchos otros sectores en cuanto a la violencia de género, no solo en la pesca, tanto en relación a la violencia de género como en relación a acoso laboral, que en ciencia pues es un sector especialmente vulnerable y es fundamental para mí mencionar que esto sucede y que detrás de toda esta cantidad ingente de trabajo, pues hay mucho trabajo por hacer para mejorar las situaciones y que yo creo en una ética científica basada en valores y basada en la defensa de, del, bueno, en concreto de las mujeres, pero de toda la gente vulnerable en el sector científico, que la vulnerabilidad es muy grande, puesto que de ti depende toda tu tesis doctoral, toda tu tesis de máster, depende muy a menudo de una sola persona. Entonces quería hacer especial alusión a ello y a la vulnerabilidad de la salud mental de la gente que trabaja en el ámbito de la investigación. Pero bueno, era un poco por dar estas 2 pinceladas. Muchísimas gracias por venir. Me he retrasado un poquito más de lo que yo quería. Disculpadme y podemos abrir el turno. Marina, fabulosa tu conferencia. Seguimos manteniendo el 10 en el nivel de conferencias del ciclo. Ponte a pantalla completa que te veamos bien. Vale, venga, dejo de compartir. Eso es, perfecto. Bueno, te han seguido cerca de 60 personas por internet, que hay que sumarlas a todos los que estamos aquí, pero no han hecho preguntas. Bueno, se ha cortado la retransmisión ahora al finalizar y no han hecho preguntas, entonces si alguien tiene alguna pregunta me levanta la mano y le acerco el micrófono. Hola Marina, me ha gustado mucho tu charla y tu ponencia, pero quería preguntarte en concreto sobre el Mar Menor. ¿Cómo lo ves? ¿Qué panorama? Y también la acumulación de algas en la zona del Mar Menor, también en la parte del Mar Mayor, que cada año es más, yo voy a ver allí, y el agua cada vez más caliente, pero sobre todo el Mar Menor, ¿cómo lo ves? Pues yo he trabajado en el Mar Menor, estuve hace unos años realizando un muestreo de nacras, que son unos bivalvos muy grandes que están extinguiéndose en el Mar Menor, no solo por los procesos de anoxia tremendos, por las danas que están sucediendo,
los vertidos ahora mismo, los vertidos no vertidos, pero las infiltraciones de fertilizantes por todas las zonas de regadío de toda la costa de la provincia de Murcia, pero no solo de la provincia de Murcia, de toda España. A fin de cuentas, en España, cuando llueve, en España y en cualquier terreno, cuando llueve, el agua de escorrentía arrastra de todas las zonas de cultivo, arrastra los fertilizantes que se utilizan para fomentar el crecimiento y facilitar que crezcan los cultivos. Estas aguas de escorrentía llegan llegan a la costa y no vemos impactos directos tan grandes en la costa española porque al entrar en el mar se diluyen, pero en el Mar Menor es una laguna cerrada, semicerrada. De manera que al entrar todos estos fertilizantes han producido de manera recurrente y en los últimos años eventos extremos de entrada de lluvias que arrastran fertilizantes que entran en el Mar Menor, que producen la proliferación de microalgas y el agua, pasamos de tener un agua azul a tener un agua completamente verde. Estas microalgas, que son las mismas microalgas y es el mismo plancton del que hablábamos en el Ártico, estas microalgas crecen, se apoderan de la columna de agua y consumen oxígeno, pero también, o sea, producen oxígeno, pero también generan una capa, empiezan a generar una capa que oscurece el Mar Menor y no permite que entre la luz. De manera que cuando existe un crecimiento excesivo de microalgas, no permite que entre la luz, las microalgas y el fitoplancton deja de hacer la fotosíntesis y entonces dejamos de tener oxígeno en esas aguas. Como además son zonas semicerradas, si es un mar abierto, entran corrientes con aguas oxigenadas. En el Mar Menor no hay entrada de corriente de agua oxigenada, de agua con oxígeno, no agua oxigenada, agua con oxígeno, y eso hace que se produzcan eventos extremos de anoxia, que se produzca la muerte de los peces, como hemos visto en muchas ocasiones. Y yo cuando estuve trabajando en el Mar Menor, estuve buceando y era impresionante, o sea, es impresionante meterte a nadar fue una época en la que había mucha proliferación de macroalgas, era impactante meterte a bucear a oscuras, completamente a oscuras, con el oxígeno y prácticamente tocando todas las algas y cuando te encontrabas una nacra tenías que medirla, encender la linterna, tratar de medir esa nacra, identificarla y la verdad es que cuando estás dentro del agua es realmente perturbador. Es realmente perturbador y ves que efectivamente lo que hacemos en tierra y lo que llevamos haciendo desde hace muchísimos años y nuestro sistema de consumo y nuestro sistema alimentario de producción alimenticia da lugar a este tipo de situaciones. Yo la única solución que veo, además de toda la investigación que se está haciendo en el Mar Menor, además de todas las energías que se están poniendo, que se está haciendo mucho, no podemos negar que hay mucha acción ahora mismo que se está teniendo en cuenta, que se está llevando a cabo en el Mar Menor, pero yo tengo serias dudas de si no realizamos una transición ecológica hacia otro tipo de consumo y hacia la reducción de fertilizantes, hacia la reducción del consumo de alimentos que proceden de un uso de fertilizantes, tengo serias dudas de que vayamos a poder verdaderamente abordar y solventar el problema del Mar Menor, que es un ejemplo de muchos otros problemas que tenemos en los océanos. Pero mi perspectiva es que la única manera de abordar todo esto es hacia una transición sostenible.
y hacia un consumo, la creación de cooperativas de consumo local, que comencemos a consumir de manera local y que reduzcan el uso de fertilizantes. Es vamos, a nivel científico yo creo que es la única, hemos visto que yo creo que es la única manera de abordar esto a largo plazo, no a corto plazo. No sé si he respondido a tu pregunta o no. Sí. ¿Hay más preguntas por aquí? ¿Alguien se atreve a formular más preguntas? Bueno, ya que te tenemos aquí, Marina, a mí me gustaría aprovechar, bueno, enhorabuena por esta conferencia que nos has dado. Sí que es verdad que tú has dejado un poco entrever que no eres muy optimista, eres un poquillo pesimista, ¿no? Porque los datos están ahí y si no cambiamos de mentalidad, pues yo creo que el futuro que nos espera va a ser complicado. Desde, bueno, tu punto de vista, ¿qué dirías a todas esas personas que están ahora con pues el discurso de negar el cambio climático, ¿no? Y qué se puede decir cuando ahora mismo has arrojado datos que están dando luz, ¿no? Y están demostrando una serie de causalidades que efectivamente se están dando? Sí, no, creo que no es buena idea cerrar los discursos de manera negativa. O sea, no creo que... O sea, sí, es cierto. Ahora mismo vivimos en un contexto en el que el cambio climático está siendo altamente cuestionado y es muy peligroso. Es muy peligroso porque hemos realizado avances muy importantes en los que el cambio climático ha dejado de cuestionarse y se ha aceptado que somos responsables de ello. Ante la negación del cambio climático, los datos están ahí, hay cantidades ingentes de trabajo, cantidades ingentes de artículos científicos que lo abordan. Y yo ahora mismo creo que la mejor manera de adaptarnos al cambio climático y de abordar este problema que tenemos es dejar de mirar hacia otro lado y unirnos en un tejido social. A fin de cuentas, cómo hemos solucionado los grandes problemas de la humanidad ha sido uniéndonos y tratando de vincularnos, de trabajar en cooperativas, de fomentar el consumo local. Es la única manera ahora mismo, yo creo, de tomar parte del problema independientemente de la gestión política que se haga. Porque si no es muy frustrante. Al final, yo tengo la sensación, yo por ejemplo participo en una cooperativa en Mallorca, en una cooperativa de consumo local y bueno, es una de las muchas maneras que tenemos para poder combatir el cambio climático y a través de nuestros votos también y bueno, de no negar que el cambio climático tiene consecuencias muy importantes y no dejar de mirar para otro lado, porque es que no solo es el cambio climático, es el cambio global, porque tenemos que tener en cuenta no solamente el clima, sino también eventos extremos como lo que hablábamos del Mar Menor. Pero hay muchas iniciativas muy interesantes. Sí, dime. No, que quería seguir apostillando algo, que te he interrumpido. Cuenta. No, que hay muchas iniciativas que ahora mismo se están llevando a cabo en Albacete y en muchísimos sitios que fomentan la transición ecológica y que fomentan que tomemos medidas y que pongamos nuestro granito de arena. Y nuestro granito, nuestra montaña de arena, todo lo que podamos. Es frustrante realmente ver, bueno, no es fácil ver la situación actual, y menos desde Estados Unidos, que ahora mismo, pues, mi jefa aquí en Stanford, pues están muy preocupadas por la situación. La situación es grave. Se están despidiendo a muchísimos investigadores aquí en Estados Unidos y eso va a tener consecuencias a nivel mundial para toda la investigación. O sea, no va a ser, no nos quedamos aparte. A ver, Virgilio. Sí. Marina, en una de las conferencias que se impartió aquí, en Hacemos Barrio, nos la dio una investigadora danesa que hablaba del parálisis de la circulación AMOC. Se supone que el Mediterráneo está más protegido y no le afectaría una parálisis de este tipo,
¿O el estrecho de Gibraltar es lo suficientemente grande como para que le afectase también al Mediterráneo? Pues yo no me atrevería a decir si el colapso de la AMOC de qué manera va a afectar al Mediterráneo. No, pues muy probablemente sí que haya consecuencias. O sea, no, los océanos están todos conectados, por estrecho que sea aunque solo tengamos 20 kilómetros con el estrecho de Gibraltar, es una zona muy profunda y dependemos de las corrientes del Atlántico que entran en el Mediterráneo, dependemos de ellas, no podemos, el mar Mediterráneo vive de esa corriente atlántica que entra cargada de aguas frías y cargada de aguas altamente con altas concentraciones de oxígeno. Muchas de las poblaciones que llegan al Mediterráneo entran a través del estrecho de todas las poblaciones migradoras de grandes pelágicos entran a través del estrecho de Gibraltar. De manera que, bueno, no sabría decirte hasta, o sea, por supuesto que es importante, pero necesitamos estudios concretos sobre cómo la MOC va a afectar al Mediterráneo para poder verdaderamente eh, concretar en cuáles van a ser las consecuencias. Pero por mucho que falten estudios, no podemos negar que es fundamental, o sea, que va a haber, o sea, que es fundamental, que esto está afectando y que va a afectar al Mediterráneo, por supuesto. Pero necesitamos más investigación para poder concretar exactamente y decir, pues este va a ser en relación a la MOC, esta va a ser la consecuencia. Yo en mi trabajo, por ejemplo, trabajo con calentamientos de agua, calentamientos de temperatura y cómo estos cambios de temperatura afectan a las poblaciones de interés pesquero. A nivel físico necesitamos investigar, o sea, se está haciendo investigación en oceanografía física para abordar esto. En concreto, Biel Jordà es un investigador de mi centro oceanográfico que está desarrollando un estudio para abordar este tipo de respuestas. Porque a fin de cuentas tenemos estudios globales que reportan eventos, pues como por ejemplo lo que os contaba de las migraciones de especies hacia los polos, pero es importante ver a escala regional cuáles son las respuestas y trasladar medidas de adaptación de gran escala a nivel europeo o a nivel mundial a nuestras zonas locales. Este es el proceso que se hace a nivel científico, trasladar estudios globales a zonas más locales. ¿Alguna pregunta más? Bueno, felicitarte de nuevo. No desconectes todavía, que nos tenemos que hacer la foto contigo. Felicitarte de nuevo por la magnífica conferencia. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Siento no haber estado presencialmente, pero este es un año complicado para mí. Pero en un futuro, cuando queráis, yo voy presencialmente a partir del año que viene.